Y bueno, ahora vamos a dar paso a María Evenstrait. El título de su comunicación es Chabret y su obra en la mirada de Emil Hafner. María es doctora en Historia Contemporánea, nació en la ciudad de Zwickau, antigua RDA, la antigua República Democrática Alemana, en el año 1981. Se licenció en Historia, Arqueología Clásica y Filología por las universidades de Leipzig y Edimburgo. Terminó sus estudios del Master of Arts en el año 2006 con el trabajo del referéndum en el año 1979 hasta la Scotland Act 1998, Escocia en marcha hacia su propio Parlamento. Desde 2008 se dedica al estudio de la historia social e industrial en torno a la siderúrgica de Puerto de Sagunto, destacando sus investigaciones en temas como la negociación colectiva en el franquismo, la mujer en los conflictos laborales y sociales, los movimientos vecinales y la reconversión industrial. Desde entonces ha participado en múltiples jornadas en España, Alemania e Inglaterra, publicando numerosos artículos sobre los temas mencionados en castellano, inglés y alemán. Además, ha participado con capítulos en libros y documentales. En 2012 concluyó su tesis doctoral europea sobre la oposición al franquismo en Puerto de Sagunto, 1958-1977. Libro publicado por la Universitat de València. Es miembro de la Junta del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, entidad en la que participa activamente, muy activamente, doy fe, además, como miembro del Consell de Redacción de su revista Brasal. Además, representa al Centre d'Estudis en el patronato de la Fundació Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial y Memoria Obrera. Actualmente trabaja como profesora investigadora en la Universidad Europea de Valencia en la Facultad de Comunicación y Turismo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y felicitaros por la maravillosa exposición también que habéis organizado. Felicidades, Juan Antonio, aquí viene. Bueno, como normalmente se me invita cuando se habla de Altos Hornos, así estar aquí para mí es algo nuevo y es salir de mi enfoque habitual de investigación. Ana María lo ha mencionado, yo soy también licenciada en Arqueología Clásica y esta pequeña investigación que me habéis confiado me ha hecho recordar mis años universitarios y las clases de epigrafía y Hübner, etc. O sea que muchas gracias por sacarme de mi zona de confort y haberme invitado a hablar hoy un poco de Hübner y Chabret. Maestro de epigrafía para muchos, concienzudo arqueólogo y pionero de la arqueología, Emil Hübner fue calificado de fundador de la moderna arqueología hispánica. Nació en Düsseldorf en el año 1834 en una familia burguesa ligada a las bellas artes. Su padre, Rudolf, fue un pintor y profesor de la Academia de Düsseldorf. Luego, Hübner estudió en el Instituto de Dresde y más tarde Filología Clásica en la Universidad de Berlín. Se doctoró en Bonn en 1854 con una tesis sobre nombres propios latinos y se formó después en Italia y Sicilia en epigrafía. En 1858 la Academia Prusiana, por mediación de Theodor Mommsen, le encargó el volumen de Hispania del Corpus Inscriptionum Latinarum, al que dedicó buena parte de su vida. Por lo tanto, si hablamos de Hübner, hay que hablar del Corpus Inscriptionum Latinarum, el CIL. Es la colección más completa de inscripciones latinos del mundo romano, organizada de manera sistemática y geográfica. La persona que vemos ahí es una persona de suma importancia, es Theodor Mommsen, historiador más conocido del siglo XIX por su Historia de Roma, por la que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1902. En 1847, Mommsen propuso a la Real Academia Prusiana la creación de una colección organizada de inscripciones latinas que durante los siglos anteriores habían sido descritas de manera fragmentaria por cientos de eruditos. El primer volumen se publicó en 1861
y 3. Gran parte del trabajo consistía, para los epigrafistas de toda Europa, en visitar personalmente los lugares y monumentos para hacer transcripciones de la mayor cantidad posible de originales. Los investigadores trabajaban en un ambiente intelectual marcado por el rigor científico, la sistematización de datos y la ambición de preservar fielmente la memoria de la antigüedad clásica. Como sabéis, como Hübner estaba el encargado de la zona de Hispania, realizó varios viajes, empezando en 1860 y 1861, cuando hizo su primer gran viaje arqueológico y epigráfico por España y Portugal. Su objetivo era comprobar en persona las inscripciones latinas, una técnica que se llama autopsia, no tiene nada que ver con la medicina en ese caso. Autopsia significa ver algo por uno mismo, uno de los fundamentos de la epigrafía científica del siglo XIX. Durante este viaje, Hübner enviaba periódicamente informes a Berlín y a Roma. Recorrió toda España, por ejemplo, Barcelona, Tarragona, Madrid y Segovia, y en Sagunto localizó unas inscripciones dedicadas al senador Paulo Emilius Regulus. El caso es que no sabemos si en esta ocasión ya coincidía con Chabret. Pensamos que no, porque Chabret, como interlocutor epigráfico, aparece mucho más tarde. En 1881, 86 y 89, con el fin de elaborar el Supplementum, es decir, la ampliación del corpus, Hübner viaja otra vez a España. Entonces se había aumentado notablemente el número de inscripciones nuevas encontradas en España, y eso se debía tanto a nuevas excavaciones como la fundación de museos provinciales, de nuevos museos provinciales, cuya creación Hübner mismo había promovido activamente. En Sagunto, en esta ocasión, examinó inscripciones procedentes de distintos yacimientos y conservadas en el teatro. Hoy hablamos de una internacionalización, pero el ámbito intelectual del siglo XIX se caracterizaba por un dinamismo extraordinario y por una creciente interconexión entre eruditos europeos. Fue una época en la que el conocimiento se concebía como un proyecto colectivo y en que la correspondencia epistolar desempeñaba un papel fundamental. Es decir, los intelectuales del momento mantenían una red de contactos activa y transnacional. Así, figuras locales como Chabret podían entrar, como hemos visto en las comunicaciones anteriores, podían entrar en contacto con grandes nombres europeos como Hübner y situar sus trabajos en un marco científico más amplio. La mayoría de las inscripciones recogidas por Hübner para el CIL fueron conocidas y editadas por Hübner gracias a la información que le proporcionaron sus colaboradores y amigos en España. Aquí vemos algunos de ellos: Pascual de Gallangos, Aureliano Fernández Guerra, José Ramón Mérida y Víctor Balaguer. Para comprender la amistad entre Hübner y Chabret podemos apoyarnos en dos fuentes que la confirman de manera explícita. Primero, el prólogo de su obra, Sagunto y sus monumentos, en que él menciona el intercambio con eruditos extranjeros para su elaboración, y también sabemos que hubo una correspondencia epistolar de una década entre Hübner y Chabret, que se encuentra en el Fondo Hübner en la Biblioteca Nacional en Berlín y que fue descubierto por nuestro querido compañero Juan Antonio Millón. Y bueno, quiero deciros que Hübner tenía conocimiento sobre el proceso de elaboración de Sagunto y sus monumentos. Chabret le mantenía informado y además llegó a Hübner un ejemplar a Berlín para su lectura crítica. De todo eso se plasmó en una reseña en una revista científica alemana que se llamaba Deutsche Literaturzeitung, fundada en 1880, una revista científica que buscaba evaluar críticamente obras científicas del mundo de la filología, historia, arqueología y ciencias afines,
y que se convirtió en un órgano de difusión del conocimiento científico internacional. Bueno, ahora quiero leeros la reseña de Hübner, que es una traducción propia del original alemán. De Sagunto no existía todavía ninguna monografía dedicada a su historia. Tal había sido la pérdida de prestigio e importancia de sus antiguas murallas. La ciudad llevó el nombre de Moviedro durante toda la Edad Media y no fue hasta 1868 cuando recuperó oficialmente su denominación antigua. El autor de la presente obra, médico de profesión y residente en Sagunto, ha dedicado durante años su tiempo libre, con entusiasmo y desinteresadamente, al estudio de la historia de su ciudad natal. El primer tomo describe la ubicación de la ciudad levantada sobre la vasta llanura que se extiende hacia el mar, valiéndose para ello de un plano de la urbe y sus alrededores, por desgracia de dimensiones demasiado reducidas, así como en una vista panorámica, ambos escasamente reproducidos. Debate la cuestión de su origen íbero o griego. Hubiérase debido inclinarse con mayor claridad por el primero. Y se exponen con detalle los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica relacionados con la ciudad, incluyendo una lograda representación del último día de Sagunto. Hubiéramos deseado, no obstante, una descripción más precisa de la topografía. Las etapas finales de la antigüedad, las guerras de viriato y desertorio, así como la época imperial, son tratados con mayor brevedad. El resto del primer tomo aborda la historia de la ciudad bajo el dominio árabe y durante la Edad Media, aspecto que excede a mi competencia para valorar. La iglesia principal, de líneas sencillas pero de noble estilo, construida en el siglo XIV y reproducida en una fotografía, demuestra que la ciudad conservaba entonces cierta relevancia o la había recuperado tras la Reconquista. La decadencia total no comenzó hasta el presente siglo. El 28 de diciembre de 1874, Sagunto fue el primer lugar de toda España donde se proclamó rey Alfonso XII. Como recompensa obtuvo el título de ciudad. Bajo la monarquía restaurada ha comenzado a resurgir lentamente, gracias a la fertilidad de sus campos y colinas ricos en vino, aceite y trigo. El segundo tomo, bajo el título Monumentos y Anexos, ofrece ante todo la descripción del castillo, cuyas murallas ciclópeas, esto es de origen íbero, se distinguen de las partes más antiguas de Tarragona únicamente en que en Sagunto no llegó a superponérseles edificación romana alguna. El autor menciona a continuación un santuario romano o quizá un monumento funerario en las inmediaciones del pequeño pueblo de Almenara, no lejos del litoral, donde, según conjetura, se hallaría el antiguo puerto de la ciudad, hoy enteramente sepultado bajo sedimentos. Aunque no pueda afirmarse con plena seguridad, parece lícito identificar en este lugar el santuario de Afrodita del que habla Polibio. Bueno, voy a pasar. Descríbense luego con detenimiento los restos bastante bien conservados del teatro apoyado en la ladera norte del peñasco del castillo, con plano y vistas panorámicas, entre ellas una fotografía, el castillo con sus muros y puertas, el circo del cual la muralla meridional se conserva en parte y finalmente diversas sepulturas romanas. En una sección especial se traducen al español mis anteriores comunicaciones sobre arietes de Sagunto. La conjetura del autor, según la cual estas máquinas de asedio podrían ser de origen medieval, debería corroborarse por el hecho de que formas semejantes se emplearon también en la Edad Media. Para terminar, se describen las iglesias y el resto de edificios posteriores. Los apéndices ofrecen, en orden variado, noticias sobre famosos saguntinos, comenzando por Boconios romanos, conocido por las cartas de Plinio, sobre los judíos y moros en Moviedro, la constitución judicial, los pueblos circundantes, el riego y, finalmente, documentos justificativos. Se presentan 48 documentos, aparentemente todos inéditos, en su mayoría procedentes de los archivos de Barcelona y Valencia, hasta mediados del siglo XV. Todo ello constituye una obra muy provechosa que honra la diligencia y la perspicacia de su autor. Gracias.
Muchas gracias, María. Muchas gracias.